Vamos a dar inicio a la mesa 3 en el 13º Congreso Internacional de Identidades Culturales Latinoamericanas, Ecología y Medio Ambiente. Agradecemos mucho su participación y bueno, con la mesa 3, modo de vida, energías alternativas, sostenibles y sustentables. Para mí es grato compartir con varios colegas esta mesa y voy a iniciar dando la palabra a Raúl Alfonso Bamonde. Si me permiten, voy a hacer una lectura de su hoja de vida. Es docente titular a tiempo completo de la Universidad Central del Ecuador. Es químico graduado en la Universidad Central, maestro de ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, candidato a doctor de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, ciencias de la ingeniería química. Ha trabajado dentro de las líneas de investigación de energías renovables, tratamientos ecoamigables de aguas residuales, celdas de combustible microbianas, descontaminación de aguas residuales, métodos de oxidación avanzada, publicaciones, revista de ciencias médicas, UCE, revista colombiana de química, Journal Membranes Science, Separation and Purification Technology, proyectos de investigación ganados en el proyecto Semilla, desarrollo de un circuito de captación de electrones para membranas, proyectos de investigación, producción de bioelectricidad a partir del tratamiento de aguas residuales con el uso de celdas de combustibles microbianas. Y el proyecto Senior, desarrollo de una tecnología híbrida piloto de bajo costo de celdas de combustible microbiana, tecnología de filtración por membranas y procesos avanzados para el tratamiento de aguas residuales domésticas y producción de bioelectricidad en Talag, Napo, Ecuador. Con ustedes doy la más cordial bienvenida al doctor Raúl Bamonde. Por favor, si nos puede compartir la pantalla. Sí, buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por la invitación. No sé si están viendo mi pantalla ahorita. Por favor, ¿podrían confirmarme? Sí, ya Yo se ya lo observa. tengo. Sí, ok. Sí, Muchas gracias. está listo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Un gusto estar aquí. Bienvenidos y muchas gracias por la invitación. En honor al tiempo, voy a avanzar muy rápidamente. Un poco voy a hablar de todo este tema de los microorganismos como fuentes alternativas de electricidad a partir de desechos, que es un poco lo macro que nosotros hacemos. Cabe recalcar que nosotros, bueno, yo pertenezco a la Facultad de Ciencias Químicas, tenemos un laboratorio de energías renovables en donde desarrollamos todos estos proyectos y lo que les quiero es invitar, antes de empezar, a que, pues si es que algún chico, alguna chica, algún estudiante, no necesariamente de química, han venido de FIGEMPA también muchos chicos a hacer pasantías, pues les invitamos. Asimismo también docentes de otras facultades, de otras universidades, pues a hacer colaboración, redes, pues estamos pues dispuestos a colaborar siempre. Bueno, para comenzar entonces este proyecto, o mejor dicho, voy a hablar un poco de qué son los microorganismos de fuentes alternativas para producción de electricidad a partir de desechos, y también voy a hablar de los ciertos proyectos que nosotros hemos hecho, las cosas que hemos hecho, los trabajos que hemos obtenido últimamente en nuestro laboratorio. Para entrar entonces ya a tema propiamente de la exposición, vamos a hablar un poquito de introducción. Si bien nosotros hemos estado en un ambiente bastante contaminado últimamente y sobre todo se está queriendo hacer muchas otras alternativas, muchas cosas para cambiar y mitigar esta contaminación. Sabemos que existe contaminaciones acuáticas, sabemos que existe contaminación de suelo, de aire. Por lo pronto, en esta charla nos vamos a enfocar un poco más en las contaminaciones acuáticas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con las contaminaciones acuáticas? Puede ser de muchos tipos, puede ser de aguas residuales domésticas. Como ven en Quito, por ejemplo, pues solo hay recién una planta de tratamiento de aguas residuales domésticas, pero no abastece a todo Quito, ¿eh? Cuenca, pues nos lleva muchísimo de adelanto, tienen una planta de tratamiento, pero no abastece mucho para acabar con este problema de tratamiento de aguas residuales. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿quién o qué casa de nuestras casas o de nuestros conocidos trata sus aguas o se preocupa de tratar el agua? Lo vamos a decir, pues no, ninguno. Ninguno se ha preocupado, o casi nadie. Y lo que sí nos preocupa es que, por ejemplo, decíamos, antes mi papá decía que el río Machángara, antes mi abuelito decía que el río Pachángara, antes que, o sea, siempre es esto, la queja, ¿no? Pero vamos a ver qué podemos hacer.
Y para eso estamos aquí, para ver qué se puede hacer. Y veamos que, y al final veremos que en cuestión de semanas se podría tener un río Machangara sumamente limpio. Muy bien, nos vamos a enfocar entonces en tratamiento de aguas residuales, o mejor dicho, en contaminación acuática. Para esto, en contaminación acuática, nosotros tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que, como les decía, para tratar estas aguas residuales domésticas, o sea industriales, nosotros tenemos que utilizar plantas de tratamiento de agua residual. Pero estas plantas de tratamiento son buenas, ¿eh? Y sirven y ayudan mucho para tratar. Pero el problema de esto es que necesitan un espacio bastante grande, como vemos aquí en la presentación. Se ve un espacio relativamente grande, necesitamos un terreno súper grande para tratar toda el agua, concentrar toda el agua de Quito, llevar toda hasta allá, por ejemplo. Entonces se vuelve un poco complicado. ¿Cuál es la solución? La solución es que imagínense que cada uno de nosotros pudiera tener una pequeña planta de tratamiento en nuestra casa. Esta solución sería eficiente, ecoamigable y muy rápida para tratar el agua. Es decir, en cuestión de semanas podríamos obtener agua residual, digamos, aguas limpias que pueden ser emitidas ya al río Machangara. Y con el mismo pasar del tiempo, la oxidación de la materia orgánica en la misma agua y todo eso, se podría obtener ríos limpios. Pero el problema sería ahora, ¿qué? ¿Qué dirían ustedes? Sí, 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 está bonito, todos podríamos hacer, pero ¿quién quiere invertir? ¿Quién quiere invertir en esto? ¿Quién quiere invertir en poner agua residual? O mejor dicho, tratar su propia agua residual. Es que es difícil y nadie quiere invertir en eso. Estoy seguro que si dijeran ustedes, pues ¿cuánto me cuesta, no? O sea, esto es, ¿y qué beneficio obtendría? ¿Qué beneficio obtendría? Pues ninguno, se diría así. ¿Cómo ninguno? Claro, solo tener agua residual, agua limpia, mejor dicho, pero claro, ríos limpios, o sea, la naturaleza, sí, todo eso, pero casi a la mayoría de gente no le interesa porque pues no hay un rédito económico. Pero ¿qué pasa si podríamos dar un rédito económico? ¿Qué podríamos ofrecer algo más? Entonces aquí viene la investigación. ¿Cómo nace esta investigación? Bueno, nace de muchas cosas. No sé si han visto esta, y si pueden ustedes participar en esto, pues excelente, ¿eh? Si pueden hablar, excelente. Pero no sé si han visto esta película que se llama Volver al Futuro. Si lo han visto, en la Volver al Futuro 1, en la parte final de la película, me llamó la atención mucho desde pequeño esta parte. Es decir, cuando el profesor ponía cosas, desperdicios, las cáscaras de plátano, ponía un poco de cerveza, le metía también el tarro de la cerveza y pues cerraba y decía, ¿y eso qué? ¿Qué es? Es el combustible, decía. El combustible. Y siempre se me llamó la atención, digo, ¿será posible que a partir de desechos se pueda hacer combustible? ¿Se puede hacer algo? Claro que este motor era de fusión nuclear. Entonces, obviamente, producemos energía, pero también es un poco irreal. Se puede hacerlo, pero es un poco más complicado. Entonces, siempre se me quedó esta espina, pero ahora el futuro, estamos en el futuro y podríamos hacer algo. ¿Y cómo surge esto? ¿Qué podríamos hacer? ¿O de dónde podríamos obtener esta electricidad, esta energía? Pues obviamente de la basura. ¿Cómo? Y aquí viene algo importante. Quisiera particularizar, y me gustó mucho la charla anterior que estuvo antes de mí, que decía de los saberes ancestrales, de los saberes milenarios, y me gustó mucho porque ahora que estoy haciendo mi doctorado en Bélgica, pues tenía muchos compañeros españoles, muchos compañeros belgas, europeos y toda la cosa, y me decían siempre, como que nosotros o los europeos fuimos a civilizar a Latinoamérica. Entonces, no sé si lo hacían por buen hacer, no sé, pero el asunto es que me llamaba la atención porque le digo, es gracioso que ustedes digan que nos quieren o nos quisieron civilizar. Si los saberes ancestrales, si nuestros pueblos autóctonos, los pueblos antiguos que teníamos, ellos eran totalmente ecoamigables. Entonces, tan ecoamigables que ahora todos los procesos se tratan de basar en eso, en ser ecoamigables, a basarse en la naturaleza. Entonces, no es que nos civilizaron, nosotros les civilizamos a ellos, le decía, porque ahora nos copian muchas cosas que nosotros ya teníamos desde hace tiempo y ustedes dañaron. Entonces, particularizando esto, ¿cómo podemos hacer entonces este tratamiento o esta obtención de a partir de desechos obtener electricidad? Pues permítame citar una parte me gusta mucho esta parte de la Biblia que dice, Eclesiastés, dice, pero lo que pasará es lo que ya pasó y lo que se hará ha sido ya hecho.
No hay nada nuevo bajo el sol. Si algo sucede y te dicen, mira, esto es nuevo, no es así. Las cosas que se observan o que observan nuestros ojos ya pasaron en siglos anteriores. Entonces, esto es bonito para definirlo, que a partir de lo que ya habíamos tenido, es decir, de la naturaleza, se puede obtener muchas cosas. Por ejemplo, el velcro. El velcro es inspirado en ciertos microorganismos, en organismos de la naturaleza. Y muchas otras cosas, por ejemplo, ciertas gafas en la visión del halcón, o muchas cosas así. Muchas cosas son inspiradas en la naturaleza. Entonces es por eso que es ecoamigable. Por eso les decía, ¿ustedes nos civilizaron o nosotros les civilizamos a ustedes? Porque la civilización se trata en ser respetar el ambiente y respetarnos a nosotros. Entonces, ¿cómo podemos nosotros obtener o ayudar o copiar de la naturaleza o ayudarnos de la naturaleza para obtener esa electricidad, esa energía? Pues una de estas formas es las bacterias. Si bien Potter hace más de 100 años hizo una celda, que ya voy a explicar, hizo una celda con bacterias que era Escherichia coli, que es una conocidísima, un microorganismo conocidísimo, pero él hizo y obtuvo un poquito de energía de esta bacteria. El problema de esta que fue que pues necesitaba de un mediador para oxidar la materia orgánica, que ya les voy a explicar, y dejar los electrones, producir electricidad. Había un problema. Pero últimamente se han descubierto que las mismas bacterias que se encuentran en muchas partes, por ejemplo, nosotros vimos en Paute, estamos ahorita en el Tena, sacando bacterias de ahí que se llaman bacterias electrogénicas. ¿Qué es lo importante de estas bacterias electrogénicas? Pues que tienen la capacidad de llevar los electrones producidos en la oxidación, es decir, comen ellos materia orgánica, comen heces, comen orina, con ciertos principios que están en esta materia orgánica, en esta agua residual, y los generan electrones que pueden ser depositados en ciertos lugares. Estas bacterias electrogénicas, que son Geobacter y Ciguanella, tienen la capacidad de que por sus pilis, no sé si lo ven acá abajito, se ve unas como extensiones de la bacteria que son microvellosidades. Estos pilis sirven como nanocables. La bacteria come agua residual o come materia orgánica y produce y deja los electrones y los deposita con este microorganismo, este microvellosidad o este pili, lo deposita en ciertos electrodos. Es decir, ya no pierde electricidad como las otras, no pierde energía depositando en un mediador y este mediador depositándose en el electrodo. Estas lo hacen directamente. Nosotros ya hemos aislado estas bacterias, tenemos las bacterias y les iré hablando en el camino. ¿Qué es y cómo puede hacer esto la bacteria electrogénica? Pues muy sencillo. Un proceso de oxidación no es más que, no sé si logran ver acá la parte izquierda mía, todos hemos visto cómo se oxida algún metal. Aquí he puesto un ejemplo como se podría decir, es un tornillo que está oxidado. Y dicen, ¿pero qué es ese proceso de oxidación? En la química inorgánica, el proceso de oxidación es la pérdida de electrones. Voy a quedarme con la química inorgánica y después hablaré de la química orgánica. Pero la química orgánica es la pérdida de electrones. Es decir, que yo tengo un átomo, como vemos en la parte izquierda, y este átomo pierde un electrón. Cuando otro átomo recibe ese electrón, se lo conoce como una reducción. Entonces, cuando pierdo electrones es una oxidación, cuando recibo electrones es una reducción. Entonces, este es un proceso de óxido-reducción. Pero quiero que vean algo importante. En el medio, sí o no que hay un flujo de electrones. Es decir, saco un electrón de un lado y lo pongo en el otro lado. Pero en el medio hay un flujo de electrones. Entonces, este flujo de electrones es el que me sirve a mí para hacer una corriente eléctrica. Entonces, ¿qué pasa ahora en procesos orgánicos? En procesos orgánicos como, por ejemplo, en la materia orgánica, como hay en el agua residual, que son nosotros comemos, tenemos, no sé, pues algunos aldehídos, hasta cetonas, podemos tener lactatos, muchas cosas. Y hasta en muchos de estos compuestos orgánicos, el carbono se presenta hasta estados de oxidación de 4-, como vemos acá en la parte derecha, en la parte roja, como 4-. Es decir, por ejemplo, en el metano se encuentra como 4- en el estado de oxidación. Pasando de 4- se puede mandar a CO2, es decir, en carbono inorgánico.
Y el carbono inorgánico en el CO2 se presenta con estados de oxidación de 4 más. ¿Qué es la bondad de estas bacterias? Lo que hacen es comer esta materia orgánica que se encuentran en estados de oxidación bajos, es decir, para 4 menos, 3 menos, 2 menos, etc. Se comen estos electrones, se comen esta materia orgánica y la oxidan, mandan hacia CO2. En su proceso de digestión, ellas comen la materia orgánica y oxidan la materia orgánica pasándola a CO2. En CO2 se presenta como 4 más. Es decir, en el camino he tenido un flujo de electrones gracias a esta oxidación. Esto es lo que hace la bondad de estas bacterias electrogénicas. Oxidan la materia orgánica como muchas bacterias lo hacen, pero la bondad de estas es que depositan directamente los electrones que se generó en la oxidación directamente en un electrodo. Ahora bien, ¿cómo funciona entonces una celda de combustible microbiana? Aquí he puesto un ejemplo muy sencillo. Se le llama celdas de combustible microbianas porque el combustible que necesito para generar electricidad es cualquier desperdicio orgánico, cualquier materia orgánica. A nivel internacional se hace o se estandariza con acetatos y cosas así, pero nosotros hemos hecho más de eso, también irnos a la realidad. Hemos trabajado con agua residual de la industria textil, de la industria láctea, aguas residuales domésticas, y lo que hacemos es introducir agua sucia, por decirlo así, valga, perdón la palabra, pero se introduce agua residual, las bacterias oxidan la materia orgánica y sueltan los electrones que pasan a otro compartimento. Recuerden que había dicho que es un proceso de óxido-reducción. En un caso, en el compartimento izquierdo se produce una oxidación, en el derecho una reducción. ¿Cómo se produce la reducción? Pues en el proceso que tienen carbono se encuentra unido a oxígeno, a hidrógenos, etc. Entonces, lo que hace es producir CO2, como les decía, la materia orgánica de la bacteria, y los hidrógenos, ¿qué pasa? Los hidrógenos se quedan flotando como hidronios y pasan hacia el otro compartimento. Con el oxígeno del aire forman una reducción del oxígeno y se reduce el oxígeno y forma otra vez agua. Entonces, en el un lado se produce CO2, gracias a que a la oxidación de materia orgánica, la comida de las bacterias producen el flujo de electrones, llegan al otro electrodo y en el otro electrodo el oxígeno con los hidrógenos que pasaron por la membrana de intercambio que está en el medio, que separa los dos compartimentos, pues se produce agua otra vez. ¿Sí? Este es el proceso muy sencillo, cualquier sustrato sirve. Hemos investigado varios sustratos y los componentes pues son estos, ¿no? Los electrodos, hemos trabajado con electrodos reciclados hasta últimamente estamos trabajando ya con fibras de carbono y también con telas de carbono, que son muy buenas, tienen bastante área de contacto y así estamos avanzando. Entonces, como les decía, estas bacterias, ¿cómo pueden generar o cómo pueden producir que se genere en corriente eléctrica? Pues como ven aquí, yo tengo un electrodo en la parte izquierda donde se está llenando con estos cositos azules y esta es mi membrana de la bacteria. ¿Qué tiene la membrana de la bacteria? Pues tiene muchos compartimentos que se los conoce como, se me fue el nombre, soy malísimo para los nombres, pero tiene muchos compartimentos que se las conoce como citocromos. Y estos citocromos lo que hacen es dejar los electrones de la oxidación, es decir, filtran los electrones de la oxidación, del proceso de oxidación, y los depositan directamente en el electrodo, como se ve aquí. Y así obtenemos nosotros un sustrato sucio que entra y sale agua relativamente limpia, ¿sí? En cuestión de tiempo, un poco de tiempo. Y al otro lado, pues tenemos una membrana de intercambio protónico que les decía que hace que permeen los hidrógenos hacia el otro lado y con el oxígeno del aire, pues se produce la reducción. Es decir, vuelve el oxígeno más el hidrógeno a formar agua otra vez, que es un proceso de óxido-reducción. Sigamos. Nosotros hemos investigado varias cosas en nuestro laboratorio enfocados en esto, en estas bacterias. Lo primero fue, obviamente, la bacteria, aislar la bacteria, ver si funciona con consorcios, es decir, no solo a ella, sino con otras bacterias, y funciona muy bien con otras. Pero aquí lo que hemos desarrollado, nosotros hemos adaptado un nuevo método que ya no se basa mucho en
raspados, en siembras, en cultivos, sino se hace un crecimiento electroquímico de la bacteria. Pues las bacterias son electrogénicas, les gusta la electricidad. ¿Y por qué no hacerlos de crecer gracias a electricidad? Es decir, darles estímulos intensivos para que ellas vayan creciendo y pues queden activadas directamente. Entonces, lo que hemos visto en la parte izquierda, nosotros tenemos un electrodo que está en tomate, un electrodo sin bacterias. Un electrodo con bacterias se vuelve un poquito más resistente, que es por eso se vuelve la parte azul un poco más gordita. Se vuelve mucho más resistente, pero aquí se ve el pico de oxidación, que es este como patito que está a la cabeza del patito acá en la parte derecha del gráfico izquierdo. Antes de este como pico, tenemos acá arriba una como cabecita, si no sé si lo ven, que si la bajamos está en 0,7 aproximadamente, 0,7 voltios, abajo es voltios el eje de las X, ¿sí? Entonces, si tenemos ahí 0,7 voltios, me está indicando el voltaje en donde yo puedo crecer o la bacteria comienza a oxidar o está oxidando la materia orgánica. Entonces, lo que hago yo es se llama una técnica que se llama cronoamperometría, que es dar amperajes, dar una corriente y dar un voltaje establecido. Entonces, yo doy 0,7 voltios y veo acá en la parte derecha cómo mi bacteria crece, 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 comienza la fase de muerte. Inyecto en las partes azules donde está aquí, inyecto las partes azules, inyecto más alimento, crece, 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 muere, hace muerte. Inyecto alimento, crece, crece y así puedo obtener un método de mantenimiento de las bacterias. Es decir, siempre las tengo, siempre las voy a tener y las voy a tener pues activadas. Solo las agarro y las pongo en mis celdas de combustible. Esta es la primera fase de nuestra investigación que fue, y aquí vemos también los biofilms. Podemos rastrear en qué partes biofilms se han hecho, en qué partes, es decir, en qué partes se pegan, en qué materiales no se pegan, etc. ¿Por qué esto fue importante? Porque nosotros logramos desarrollar con un chico un método de detección de biofilms, es decir, de bacterias. Y estas bacterias electrogénicas, como son buenas para desarrollar métodos electroanalíticos, pues se pasó este método a bacterias que producen problemas en hospitales, por ejemplo. Entonces se vio que estos métodos sí sirven para determinar que en ciertos materiales se estaba produciendo bacterias. Entonces, es otra parte de la investigación. Como ven que una investigación no solo sirve para una sola cosa, sino sirve para muchas. Aquí vemos, por ejemplo, que hemos tratado agua residual de la industria láctea, que es la que mejor produce electricidad. Aquí podemos ver a la parte izquierda, a la parte derecha, perdón, cómo se prende un pequeño foquito. Es un amplificador de voltaje, ¿sí? Que nos ayuda para, pues, mejorar un poco y mantener un foco encendidito, un LED pequeñito, ¿sí? Pero como vemos, iniciamos y por eso ustedes pueden ver esas celdas de combustible pues muy rústicas, no teníamos mucho dinero. Iniciamos con esto, teníamos los electrodos eran sacados de las pilas, Everready, pues la membrana de intercambio protónico era celofán y ven que esas cosas son test de la tubería. Así comenzamos y se desarrollaba la energía. Entonces vimos que era muy buena y podíamos, pero queríamos mejorar más. ¿Qué pasó entonces? Ahora vimos que estas bacterias electrogénicas no solo tienen la capacidad de producir electricidad, sino que tienen la capacidad de que si yo pongo un campo magnético, ven que está campo eléctrico y campo magnético relacionados, íntimamente relacionados, nosotros decíamos, ¿qué pasa si pongo campos eléctricos, digamos campos magnéticos a este campo eléctrico que está generando las bacterias en el electrodo? Pusimos campos magnéticos y vimos, como ven ustedes, todos estos resultados son reales, es decir, remoción de materia de carbono orgánico total. Se hizo muy rápida la remoción, si ustedes ven en azul en la parte derecha de ustedes, dice remoción de carbono orgánico total, porcentaje de remoción en horas. En azul, la curva llega hasta casi 90, 96 días, llega pues casi que al 50% de remoción, pero con con campos magnéticos, pues llegamos en 20 horas al 79.6% de remoción. Es decir, hemos bajado de casi 5 días a un día y medio, 2 días, máximo, en remover y mucho más que lo que llegábamos en 5. Asimismo, mejoramos el voltaje, la corriente eléctrica, la intensidad de potencia. Muchas cosas se mejoraron solo con la aplicación de campos magnéticos. Es decir, funcionan. ¿Y las bacterias sí son electrogénicas? Pues sí, porque reaccionan a este campo magnético. Sigamos. Vimos nosotros que la biomasa que se generaba
Es decir, la bacteria comía y, por ejemplo, en la parte izquierda de ustedes pueden ver cómo quedan los residuos de biomasa. El agua se va limpiando, pero los residuos de biomasa, es decir, lo que las bacterias van muriendo y se va quedando las biomasas, estas bacterias se quedaban ahí. ¿Qué pasaba? Y ahora la gente decía, ¿y ahora qué vas a hacer con esto? Esto es, pues, más contaminación al ambiente. Nosotros hicimos un estudio y vimos que esta biomasa puede ser una fuente de potasio, de fósforo y un poquito de nitrógeno. Entonces, no es que suple fertilizantes, pero sirve como una ayuda para un fertilizante o biofertilizante. Entonces, ven cómo la naturaleza nos enseña que todo es un ciclo, que todo está íntimamente conectado, pero que todo puede ser reutilizado. Entonces, salimos adelante con esta parte, pero hay un problema que nos generaba esto. No teníamos dinero. Como no teníamos dinero, pues pusimos celdas de papel celofán. La bacteria pues se come el papel celofán, cuestión de semanas ya. No sirve. No teníamos para comprar Nafion, que cuesta muchísimo dinero, que a nivel internacional se hace estas investigaciones con Nafion, hasta que ya pues ganábamos proyectos y comprábamos un poco de Nafion, pero comenzamos con celofán. ¿Qué pasó con el celofán? Que pues que se comía las bacterias. ¿Qué hicimos? Un segundo paso es inspirarnos otra vez en la naturaleza, en el mejillón, por ejemplo, en la goma del mejillón, cómo se quedan ciertos moluscos anclados en las rocas, y se veía que esta biogoma se llama la polidopamina, o la dopamina que se transforma en polidopamina por una polimeración, una oxidación avanzada. Nosotros hicimos esta oxidación avanzada, generamos la polidopamina y revestimos, por ejemplo, nuestras celofanes. Y aparte de eso, nosotros pusimos ciertos catalizadores que son dióxido de titanio, dióxido de zinc, digamos óxido de zinc, dióxido de titanio. Estimado Raúl, Dígame. perdón, tenemos 5 minutos, muchas gracias. Gracias, sí, estamos súper bien, sí termina. Gracias. Entonces pusimos dióxido de titanio, óxido de zinc y generamos celdas de combustible con membranas autolimpiables. Es decir, se activaban con la luz del sol estas membranas y no dejaban que se peguen las bacterias y se coman a la membrana. Entonces, esto es lo que generamos. Nosotros pues ya mandamos los artículos, toda la cosa. Aquí tenemos un modelo de celda en el que nosotros hicimos y obtuvimos estas membranas autolimpiables, ¿sí? Que se autolimpiaban también con el sol o con la luz de un foco. Entonces, esto es lo que nosotros hemos desarrollado y ahorita estamos en la última fase, que ya es hacerlo a escala real. Estamos en Shandia, en Talaga, ya en el Tena. Lo que nosotros hicimos es un pequeño pretratamiento del agua que sale de estas comunidades, porque pues las comunidades tienen un problema. Botan las aguas residuales al río y esas mismas aguas residuales del río, digamos, esas mismas aguas del río, pues toman o... Entonces hay un problema. Como son pequeñas comunidades, hay cómo investigar ahí. No hay mucha contaminación cruzada. Entonces, lo que hicimos es, estamos ahorita ya implementando la primera fase, ya pusimos la planta pretratamiento, estamos poniendo las plantas, las celdas de combustible a escala real para ver cuánta electricidad produce. No pretendemos producir kilowatts, megawatts, suplir la electricidad que se tiene. Lo que pretendemos es disminuir el consumo de electricidad un poquito, aunque sea, para prender aunque sea un foco y tener prendida para el patio o lo que sea, en almacenar la electricidad y después utilizarla. Eso es lo que les tenía que decir. Espero que les haya gustado. Aquí están unas pequeñas fotos ya de lo real que estábamos nosotros poniendo y vamos avanzando con las celdas de combustible a escala real, es el pueblito. Y muchas gracias por tu atención. Este es mi grupo de trabajo de allá de Bélgica, con los cuales trabajamos, hay de pues, muchas nacionalidades. Y este es mi grupo de trabajo de aquí, del Ecuador, de mi laboratorio de energías renovables. Muchos chicos de ellos ya están graduados, otros están por graduarse. Y pues eso es lo que les tenía que decir. Muchísimas gracias por su atención y gracias por invitarme. Muchísimas gracias, Raúl. Excelente tu presentación, muy completa. Bueno, vamos a dejar las preguntas para el final de las otras exposiciones. A continuación, quisiera dar la bienvenida al doctor Aníbal Brito. Me voy a permitir leer su hoja de vida. Bueno, Aníbal Lorenzo Brito Moina es ingeniero químico, graduado de la Universidad Central del Ecuador. Al momento se encuentra cursando un doctorado en educación en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Es PhD en Ciencias Ambientales en la Universidad de Estados Unidos, máster en Docencia Universitaria e Investigación Educativa en la Universidad Nacional de Loja, un diploma superior en las nuevas tecnologías de la información y comunicación en la Universidad Nacional de Loja, máster en Protección Ambiental en la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo.
Actualmente es docente titular de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, ha realizado varias investigaciones y participado en varios proyectos, así como organizado varios congresos a nivel internacional. Doy la más cordial bienvenida, Aníbal, un gusto tenerte con nosotros aquí. Por favor, si nos puedes compartir la pantalla. Buenas tardes con todos, gracias por la invitación. Vamos a trabajar, no sé si es que me pueden indicar si ya se está visualizando la pantalla. Sí, sí le podemos poner en modo de pantalla completa. Yo creo que... En la parte de abajo tú tienes el icono para... Sí, ahí está. Sí, ahí está. Me indican si es que ya podemos trabajar. Si es que ya se visualiza en modo de pantalla completa. Ya está en pantalla completa, sí. Ya listo, gracias. Vamos a hablar sobre lo que son energías alternativas en el desarrollo sustentable del Ecuador. Nosotros trabajamos básicamente con una agenda internacional de energía. Especialmente nosotros conocemos que a nivel industrial la energía es uno de los componentes más importantes para producir y desarrollar los productos con los cuales nosotros vamos a subsistir. Entonces, en ese sentido, la energía es uno de los componentes más importantes para poder dar un valor a un producto elaborado. Si nosotros podemos utilizar energías alternativas, vamos a ser amigables con el ambiente. Pero lamentablemente a nivel mundial lo que tenemos es un consumo exuberante de combustible fósil y es lo que hace que genere contaminación al entorno y por lo tanto tenemos grandes problemas, especialmente en lo que es el cambio climático, en la pérdida de la capa de ozono. Entonces, el suministro eléctrico global, más o menos lo que esta agenda trata es que desde el año 2018, que tiene un 26%, que en el año 2040 ya se pueda obtener un uso de energía alternativa del 44%. Además, se proporciona los 2/3 de incremento de la demanda eléctrica, especialmente de lo que es la eólica y fotovoltaica. Nosotros también tenemos una demanda mundial de electricidad que hasta el año 2070 se va a incrementar hasta un 70%. Dentro de esta demanda nosotros tenemos especialmente un aspecto fundamental que 860 millones de personas carecen de electricidad, especialmente en los países del tercer mundo. Entonces, de acuerdo a estos datos que nosotros tenemos, existe ya especialmente en los países del primer mundo que se están trabajando con este tipo de energías alternativas, en algunos casos energías limpias, que son las que no generan contaminantes, y también las energías convencionales que sí nos generan contaminantes. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que estamos buscando especialmente es tratar de disminuir o de minimizar esa contaminación que generan estos combustibles fósiles al ambiente. Tenemos que en diciembre del año 2015 en París se tomó un acuerdo, ¿no?, en el cual la energía eléctrica o energías renovables debe ser del 57% hasta el 2030. El hecho de tener o de invertir en esto, a partir del año 2018 se invierte unos 330.000 millones de dólares y se espera que hasta el 2030 se va a invertir 750.000 millones de dólares. El impulso es la creación de empleo especialmente y el crecimiento económico que va vinculado con la economía verde. ¿Qué queremos decir con esto? Simplemente el hecho de que cuando nosotros generamos empresas que vayan a ayudar a la generación de energía verde, vamos a tener más puestos de trabajo y por lo tanto se va a dinamizar la economía de la zona a nivel local, nacional y mundial, que es lo que esperamos. Vamos a hacer un pequeño descripción de lo que nosotros tenemos relacionado a lo que es la sustentabilidad en el sector energético. Vamos a indicar un concepto que nos dice la Comisión de Brundtland en 1987. El desarrollo sustentable es el que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias necesidades. Entonces, si nosotros hablamos
en la actualidad de lo que es la famosa economía circular. Y la economía circular simplemente es el hecho de aprovechar todos los componentes que nosotros tenemos, especialmente en este caso los residuos que pueden generarse, en especial sobre todo en lo que es el sector industrial y también en lo que son los componentes o las ciudades que generan una gran cantidad de residuos sólidos, residuos líquidos y también emisiones hacia la atmósfera. Dentro de lo que son las energías alternativas, nosotros tenemos energías limpias, como ya les comenté hace un momento, les decía que no genera ningún contaminante. Energía verde, energía renovable que también puede generar una pequeña cantidad de contaminante, pero que es degradado inmediatamente en el ambiente. Entonces, las energías alternativas provienen especialmente de los recursos naturales y de fuentes inagotables que al producirla no contamina. Entre estas tenemos las más importantes, la solar, eólica, hidráulica, biomasa, biogás, mareomotriz, geotérmica. En nuestro país, las que ya se encuentran implementadas son la energía hidráulica en un 80%, la energía eólica y la energía solar, básicamente. La energía solar, nosotros tenemos lo que es la energía pasiva, la fotovoltaica y la térmica. La que se está utilizando aquí en nuestro país, básicamente es la fotovoltaica. En relación a la energía eólica, nosotros utilizamos los aerogeneradores que son de tipo terrestre y marino. Acá en nuestro país tenemos tres áreas especialmente en las cuales disponemos ya de este tipo de plantas, y la que más entrega energía eléctrica o genera energía eléctrica y que es interconectada, se conecta con la red interconectada a nivel nacional es la de Villonaco, que se encuentra en Loja. También tenemos la energía hidráulica, que es la que estamos utilizando en mayor proporción, y nosotros tenemos una clasificación en lo que son centrales hidroeléctricas de gran potencia, es decir, con más de 10 megawatts, las mini centrales de 1 a 10 megawatts y los microcentrales hidroeléctricas que son menores a 1 megawatt. También utilizamos lo que es la biomasa natural, la que se cultiva, la que proceden de los árboles, la residual que procede de algunos procesos en los cuales obtenemos los residuos, como por ejemplo en los aserraderos, la seca y húmeda. Seca especialmente para poder combustionar y obtener energía a partir de ella. El biogás, a partir de lo que es la materia orgánica mediante la utilización de los microorganismos sin presencia de oxígeno, especialmente con las excretas que nosotros podemos utilizar en los camales, excretas de ganado, o también en las excretas producidas en los sectores urbanos o rurales de nuestro país. Tenemos la mareomotriz. Lamentablemente la tecnología que se necesita y la inversión es muy alta, motivo por el cual casi no lo tenemos. No son solamente proyectos o investigaciones que se están trabajando, pero a nivel de generación no la producimos. Entonces, las fuerzas de las mareas y de las olas, el generador me ayuda a generar la energía y el alternador me transmite esa energía, ¿no? Podemos utilizarle dentro de las corrientes marinas la undimotriz, la mareomotriz y la osmótica. Y dentro de la geotérmica también, que es otro de los tipos de energía que se puede utilizar, especialmente cuando tenemos temperaturas entre 100 y 150 grados centígrados. Nosotros tenemos las hidrotérmicas, las de roca caliente, y también las que se pueden utilizar con el magma. Todo este tipo de energías ya están implementadas en los países del primer mundo. Como digo, lamentablemente en los países como los nuestros, solamente tenemos unas pocas energías alternativas que son aprovechadas y utilizadas dentro. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que nosotros podemos tener dentro de este tipo de energías alternativas? Por ejemplo, nosotros utilizamos los residuos que se generan y se consumen rápidamente. Esto va a depender de muchos aspectos, especialmente cuando nosotros, en el caso de producir lo que es el biogás, utilizamos los microorganismos en ausencia de oxígeno y obtenemos un biogás que se lo lleva a un generador, y este generador nos ayuda con la energía eléctrica. También podemos decir que son inagotables, como por ejemplo el sol. Es un ejemplo claro de este tipo de energías. Por otro lado, tampoco contaminan el ambiente y tenemos una seguridad, especialmente en la población. Permiten ser autosuficientes y no depender
de otros países, especialmente nosotros podemos aprovechar. Aquí en el país sí tenemos una zona en la cual existen las celdas fotovoltaicas y que la energía que generan me parece que es alrededor de 0,1 megawatts, que son llevadas a la interconexión de energía a nivel nacional. En cambio, las desventajas que nosotros tenemos es la energía renovable al depender directamente de las fuentes naturales, es decir, es irregular. Constantemente va a estar variando. Si nosotros hacemos una remoción de cobertura vegetal y esa queremos utilizarla para generar energía eléctrica, no vamos a tener de una manera constante, sino que siempre va a estar fluctuando de acuerdo al crecimiento que tengan las mismas. No todas las zonas disponen de los mismos recursos naturales. Además, la energía geotérmica no es de todo verde, ya que conlleva minerales tóxicos, y ustedes saben que los minerales tóxicos afectan al ecosistema y también al ser humano o a la vida que nosotros tenemos. Vamos a hacer ahora una recapitulación de lo que es el Ecuador. Nosotros tenemos alrededor de 256.370 kilómetros cuadrados, con casi 15 millones de habitantes, 4 millones de viviendas y que están conectadas a la red de energía eléctrica. La ubicación geográfica es muy buena porque tiene muchos micro y macroclimas, y especialmente de acuerdo a los pisos altitudinales nosotros ubicamos ciertas zonas en las cuales corre mucho viento, y por el otro lado también hay zonas en las cuales nosotros tenemos corrientes de agua como en los ríos, en los cuales se han implementado y también se pueden implementar otro tipo de hidroeléctricas para generar más energía eléctrica. El avance tecnológico es muy importante, especialmente con el crecimiento de la población, las viviendas. Es muy indispensable en este caso la explotación de los recursos naturales como lo es la biomasa para la aplicación en ciertos componentes y que podamos generar energía eléctrica. Garantizar el abastecimiento de la energía a la demanda actual y futura en corto y largo plazo. ¿Qué es lo que se tiene a nivel de nuestro país? Especialmente las estrategias que nosotros podemos ver para el desarrollo sustentable. Partimos desde la legislación en la cual el artículo 413 de la Constitución de la República del Ecuador nos indica: el Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y el uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como energías renovables, diversificadas de bajo impacto y que no propongan riesgo a la soberanía alimentaria, al equilibrio ecológico y a los ecosistemas ni el derecho del agua. Es un artículo muy importante, pero lamentablemente aquí a nivel de nuestro país no lo aplicamos. Y los entes de control tampoco es que nos ayudan en estos aspectos. Entonces, en ese sentido, creo que cuando nosotros hablamos de acuerdo al avance tecnológico, al avance de la ciencia, se habla muy bonito, pero el momento de implementarla, ahí vienen los problemas y los inconvenientes de poder hacerlo. Entonces, en este caso, las políticas ambientales, y especialmente en el sector eléctrico, son muy importantes para hacer cumplir todos los componentes, especialmente cuando nosotros estamos generando impactos al ambiente y ese desarrollo sustentable no va a ser el adecuado. Entonces, cuando nosotros queremos tener un desarrollo sustentable, ¿qué es lo que queríamos decir? Mantener la misma cantidad de vegetación en un tiempo muy largo, es lo que se requiere, ¿no? Y eso está enfocado en base a la normativa ambiental. Entonces, vamos a hacer acá una pequeña revisión de lo que es el mercado energético en el Ecuador. Nosotros nos manejamos con varios organismos de control, ¿no? Tenemos el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Electrificación y Energías Renovables, el cual está a la cabeza de todo este proceso. Luego tenemos el CONELEC como regulador, el SENAE. Los que generan es las empresas eléctricas que tenemos a nivel nacional. Los que transmiten tenemos el CELEC, y los que distribuyen, perdón, al revés, los que distribuyen son las empresas eléctricas que tienen cada una de las provincias en nuestro país. Entonces, en este caso, las más importantes, por ejemplo, tenemos CENEL, que es la empresa pública, Esmeraldas, Guayas, Ríos, Milagro, Manabí, El Oro, Santo Domingo, Santa Elena, Sucumbíos, Bolívar, Galápagos, que son los consumidores. Y los que producen, por el otro lado, tenemos la generación por las hidroeléctricas de igual manera a nivel de país. ¿Cuáles son las capacidades que nosotros tenemos aquí? Ya vamos a observar cuáles son los consumos y la generación de la energía de tipo renovable. Entonces tenemos la energía renovable, que es la hidráulica, más o menos se está generando entre 2.400 megawatts, es decir, el 43,51%, que es un porcentaje bastante alto. La fotovoltaica es de 0,48%, la eólica el 0,38%. Entonces, nosotros estamos
observando que casi llegamos al 50% en lo que es el uso de las energías renovables. Ya, el consumo energético, que es otro de los aspectos en los cuales se basan los estudios para poder generar nuevas formas de generación de energía eléctrica y los estudios y diseños definitivos para las hidroeléctricas o las plantas generadoras, las plantas eólicas o las fotovoltaicas que tenemos. Entonces, en ese sentido, nosotros observamos que el 50%, 57% es el que consume mayor cantidad de energía. El residencial tenemos el 16%, el 7% es de construcción, el 2% estamos hablando que es el comercial y el 1% nosotros tenemos que es la agro, la pesquería y la minería. Entonces, si nosotros ya determinamos cuál es el consumo real de la energía eléctrica, se pueden diseñar o dimensionar espacios en los cuales pueden ayudarnos a generar los diferentes procesos. Tenemos aquí un componente en el cual nosotros vamos a determinar la producción de energía renovable por provincia. Entonces, en cada uno de estos componentes, por ejemplo, tenemos Napo, que produce alrededor de 6.293 con 360 megawatts por hora. Tenemos en las zonas de Orellana, Santo Domingo, Esmeraldas y Santa Elena, que no tienen producción de energía eléctrica. El resto de provincias sí tiene en pequeñas cantidades o en mayores cantidades. Existen pequeñas plantas hidroeléctricas o eólicas con las que se están trabajando para que esa energía eléctrica sea conectada al sistema interconectado a nivel nacional. Ya. De igual manera, tenemos aquí lo que es un estudio en el cual se quiere implementar las centrales de generación de energía renovable por provincia. Como ustedes ven, de igual manera, tenemos apenas 4 provincias en las cuales no existe estudios o espacios en los cuales se ha hecho un estudio para el diseño de este tipo de hidroeléctricas o plantas generadoras de energía, ¿no? Tenemos nuevamente acá Orellana, tenemos Esmeralda, Santo Domingo de los Áchilas y Santa Elena. Ya. ¿Cuáles son los limitantes para el uso? Primero, la intermitencia, especialmente cuando nosotros hablamos de los recursos naturales, por la explicación que ya lo hicimos anteriormente. La ubicación geográfica, en el caso de lo que son energía eólica, nosotros vemos espacios que tienen velocidades mayores a 25 kilómetros por hora, son espacios adecuados para poder utilizar, y uno de ellos es Villonaco en Loja, ¿no? Los costos por las regulaciones, es decir, costos de mantenimiento, costos de procesamiento, desde lo que es la obtención de la materia prima, que puede ser la biomasa, hasta obtener la energía que vendría a ser el producto, son costos en algunos de los casos un poco elevados. La necesidad de complementariedad, es decir, que nosotros vamos a ver cómo podemos implementar los distintos sistemas de obtención de energía de acuerdo a las energías alternativas, aspectos culturales, especialmente por la gente en los espacios en los cuales se van a implementar estos proyectos, es muy importante realmente trabajar con ellos. El desarrollo tecnológico y mayor innovación, como digo, lamentablemente en nuestro país somos consumidores y lo que hacemos es comprar equipos de otros países para poder desarrollar. Claro, existen estudios, son proyectos pequeños que nos ayudan mucho a determinar, a identificar y a cuantificar aspectos muy importantes que pueden ser implementados posteriormente. Pero para poder generar la realidad es que tenemos que comprar los equipos, ¿no? De igual manera, lo que es la seguridad en el suministro y las fluctuaciones de estos componentes. ¿Qué es lo que queremos? Si nosotros ya determinamos los espacios o conocemos también qué cantidad de energía necesitamos utilizar, uno de los aspectos fundamentales para este tipo de situaciones que es el uso de la energía. Entonces, en ese aspecto, para un desarrollo sustentable y no consumir tantos recursos naturales, lo básico es que nosotros como seres humanos, como población de una ciudad y en este caso de nuestro país, utilizar de una manera adecuada. Entonces, para eso nosotros tenemos ya el desarrollo de la domótica, ¿no? La domótica simplemente es un consumo inteligente de la energía en el cual, de acuerdo a ciertos dispositivos y aplicaciones que tenemos ya con la tecnología, se puede disminuir al máximo el consumo de esto, de la energía. Entonces, en ese caso, ya no tendremos que utilizar
tanta materia prima para poder generar la energía eléctrica. Otro de los aspectos en los cuales nosotros nos podemos basar, aparte de lo que es la domótica, el uso de todos los equipos que tenemos en nuestros hogares, también tenemos acá lo que son los focos, ¿no? En la actualidad estamos utilizando ya focos LED. Como ustedes ven, el tiempo de vida útil, estamos hablando de 50.000 horas, a lo que le relacionamos alrededor de unos 20 años atrás, que eran 1.000 horas, ¿no? Entonces, estamos viendo que en primer lugar no vamos a generar desechos peligrosos, no vamos a contaminar el ambiente, más bien se va a alargar un poco y vamos a disminuir esa contaminación que podemos generar por este lado, además del consumo también de energía eléctrica. ¿Cuáles son los desafíos que nosotros tenemos de acuerdo al uso de este tipo de energías renovables? Primero, los ajustes a la normativa para dar flexibilidad a las energías convencionales. Aquí nosotros sí disponemos de leyes que en algunos casos son muy aplicables para nuestro medio, pero no son controladas. Y ese es uno de los problemas que tenemos. Cuando nosotros podamos tener unas leyes que ayuden especialmente al sector productivo, vamos a ver que va a venir inversión del exterior y nos ayudará a generar nuevos sistemas de energía eléctrica en base a las energías alternativas que nosotros tenemos. El desafío es de siempre, una política de ordenamiento territorial integrada y moderna. Modernización de la regulación de transmisión y distribución. Metas del uso de energías alternativas. Avanzar en innovación y desarrollo de los sistemas de almacenamiento de energía. ¿Cuáles son las oportunidades que nosotros vamos a tener? En primer lugar, disminución de los costos de producción por el uso de la energía que va a ser de menor costo. Entonces, nosotros vamos a ser más productivos y vamos a trabajar de la mano con el ambiente, con un desarrollo sustentable y sostenible cuando nosotros disminuyamos o abaratemos costos de energía. Si nosotros remitimos unos pocos años atrás, hablábamos de la famosa matriz energética. No lo estamos cumpliendo, ya nos hemos olvidado de la matriz energética, pero creo que es uno de los componentes muy importantes con los que debemos trabajar para poder disminuir costos de producción, ser más competitivos, que dinamizar la economía de nuestro país y poder vender esos productos al exterior, ser competitivos, ¿no? La eficiencia energética también son aspectos fundamentales, especialmente cuando podamos implementar equipos que tengan menor consumo de energía y por lo tanto los procesos productivos de igual manera van a ser más bajos. Los modelos de integración y planificación inteligente, otra vez estamos hablando con la parte de domótica. Y quizás en un futuro no muy lejano nosotros podamos tener ya las ciudades inteligentes a escala sostenible, con lo cual de igual manera el consumo de energía va a ser menor. Y uno de los aspectos que se relaciona es el uso, especialmente de los recursos naturales que son no renovables, que todavía lo vamos a tener por muchos años, pero a la par, poco a poco, como se vio en la agenda de París, hasta el año 2040 tenemos que llegar por lo menos al 70% de uso de energías renovables. Y otro de los aspectos que son muy importantes, lo que es la disminución de los contaminantes con respecto al cambio climático. ¿Qué hemos llegado a concluir con este tipo de aplicaciones relacionadas al uso de las energías alternativas? Generar políticas energéticas que conduzcan a una mayor sostenibilidad, reestructuración del sector energético desde la óptica del desarrollo sostenible, es decir, enfocarnos y aplicar este tipo de energías alternativas en nuestro medio, fomentar el desarrollo de programas de educación ambiental en el sector eléctrico, promover la implementación de proyectos de generación con energías renovables, dar soporte a los programas de incremento de acceso económico a la electricidad. Existe un enorme potencial de recursos renovables en nuestro país que pueden aprovecharse y disminuir el consumo ya de combustibles fósiles. En este caso, por ejemplo, cuando a nivel mundial se produce una tonelada de hidrógeno, esa tonelada de hidrógeno me produce 11 toneladas de CO2. Entonces, vean ustedes, una disminución bastante drástica de la contaminación que nosotros tenemos, porque cuando utilizamos 1.000 galones de combustible, estamos generando alrededor de 9 toneladas métricas de CO2. Entonces,
esa masificación de contaminante es lo que está haciendo daño a nuestro planeta, especialmente lo que es el cambio climático y también la pérdida de la capa de ozono. Entonces, si nosotros podemos disminuir con la utilización de este tipo de combustibles limpios o combustible, bueno, en este caso no es un combustible limpio, pero sí podemos utilizar otras formas de energía y especialmente, como digo, nuevamente, nuestro país es muy rico, muy mega diverso y nosotros podemos aprovecharlo al máximo, pero con una política que venga desde el Estado para poder minimizar los impactos que se pueden generar, especialmente con la utilización y generación de energía eléctrica. También lo que nosotros podemos es incorporar principios del desarrollo sostenible en las políticas y programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del ambiente. Emisiones de dióxido de carbono per cápita y consumo de clorofluorocarbonos que agotan la capa de ozono. La capacidad instalada basada en llegar al 80% de la producción de energía limpia por medio de la hidroelectricidad y el 10% en otras energías renovables. Reducción de 1,3 millones de toneladas por año en emisiones de CO2. El cambio de energías alternativas evitará la emisión de 11,2 millones de toneladas de CO2 y más de 1,3 millones de hectáreas de conservación de los recursos naturales que ayudarán a un manejo eficiente de los mismos. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos un reto muy grande a nivel de país, especialmente la parte política, que es la que administra y genera las nuevas políticas y leyes que ayudarán a mejorar estos procesos de implementación de los sistemas de generación de energía eléctrica en base a componentes alternativos, componentes limpios verdes con los cuales nosotros vamos a trabajar. Bueno, es todo lo que tengo preparado dentro de un tema muy importante, un tema que es muy grande, muy extenso, pero lo he resumido básicamente en esta presentación. Muchísimas gracias, Aníbal. Un gusto tenerte aquí. Antes de pasar con el último conferencista, les quiero hacer una reflexión. Todos debemos ir engrosando ese pequeño ejército que el día de mañana se considerará heroico, mucho más que los que lucharon con las armas en la mano. El ejército de los que un buen día dijeron que había que hacer algo para proteger a una madre, que no se queja, que nos ha dado todo lo que tenemos y a la que estamos matando. Félix Rodríguez de la Fuente. A continuación, para mí es muy, muy gratificante dar la bienvenida al ingeniero Marco Rosero. Me voy a permitir leer su hoja de vida. Al momento se encuentra en periodo de escritura de su tesis doctoral para la obtención del título de PhD en Ingeniería Química con el tema Obtención de electrodos mediante procesos térmicos, pirólisis de material lignocelulósico a partir de materiales autóctonos del Ecuador. Tiene una maestría en Ingeniería Química por la Universidad Politécnica de Madrid y es ingeniero químico por la Universidad Central del Ecuador. Trabajó 8 años en la empresa pública Petroecuador. Ha participado en más de 15 proyectos de diseño y construcción de equipamiento de procesos de ingeniería química en la Universidad Central del Ecuador. Ha dirigido 3 proyectos de investigación y es investigador adjunto de 2 proyectos más. Parte del grupo de investigación en ingeniería de procesos biológicos, físicos y químicos de la Facultad de Ingeniería Química. Cuenta con 3 libros, una patente y actualmente es director de la carrera y docente de la Facultad de Ingeniería Química de las cátedras de Electroquímica y Corrosión. Damos la más cordial bienvenida a Marco Rosero. Bienvenido, Marco. Si nos puedes compartir la pantalla. Muy buenas tardes con todos y como siempre muy agradecido por la invitación. ¿Me confirman si ya tienen la pantalla? Sí, sí, sí. Muy bien. He estado muy complacido de escuchar los temas que se han abarcado en esta tarde y me parece un esfuerzo muy loable de parte de ustedes y de mi parte solo agradecerles por este tiempo que me brindan para compartir un poco sobre lo que hacemos en Ingeniería Química y básicamente este es un pequeño resumen de una investigación bastante grande que se lleva a cabo. Dentro de este marco, pues, una de las preocupaciones que a todos nos aborda es el consumo de energía. El mundo cada vez demanda mucha más energía y como ustedes pueden observar, pues nosotros tenemos una
una distribución de las materias primas que nos proporcionan esta energía dentro de nuestra forma de procesar la energía. Entonces tenemos... Perdón, un momentito. ¿Podríamos compartirla en pantalla completa para que se visualice mejor? Ahora. Ya, muchas gracias. Muy bien. Entonces les decía que tenemos un abanico de materias primas de donde nosotros consumimos energía. Entre ellas tenemos el petróleo, el gas natural, el carbón, tenemos energía nuclear y también tenemos biomasa. Sin embargo, esta gran demanda de energía ha ocasionado muchos problemas medioambientales, como ya lo han dicho, por ejemplo, Aníbal, y algo que nos ha comentado Raúl también anteriormente. Y aquí viene un tema nuevo, ¿no? Un tema que nos está cogiendo a esta generación y que lleva cierto ritmo. Hay un gran crecimiento de autos eléctricos. Lo interesante del crecimiento de autos eléctricos es la tendencia, el modelo matemático de crecimiento. Si uno revisa los modelos de crecimiento de los autos de combustión interna, vamos a encontrar que la curva que define este crecimiento es una curva lineal. Sin embargo, en el crecimiento de los autos eléctricos es exponencial, lo que nos hace pensar que la adopción de esta tecnología va a ser definitivamente un cambio en la forma de vida de los ciudadanos en el mundo. Luego, el entorno de ese trabajo también se desarrolla no solo en estos nuevos adelantos, sino también en qué ocurre con nuestra matriz de movilidad actual, ¿no? El uso de los derivados de petróleo. Y como ustedes pueden observar, nosotros tenemos muchos derivados. Entre ellos, nosotros manejamos derivados del crudo como gasolina, como diésel, como queroseno, como gas, como productos de coque, de la propia destilación del crudo. Y todos estos componentes nos dan un gran total de un consumo diario de 20 millones, más o menos, un poco más de 20 millones y medio de barriles diarios de crudo. Entonces, tenemos una gran demanda de estos combustibles y los autos eléctricos son una tecnología paralela a lo que está sucediendo. Sin embargo, ¿qué ocurriría si los autos eléctricos llevan esa tendencia exponencial y de repente comienzan a reemplazar a la movilidad basada en combustión interna que tenemos actualmente? Lo que se prevé, o lo que nosotros podemos visualizar, es que va a haber un menor consumo de los derivados del petróleo. Este menor consumo representa, en total de la matriz global, representa un poco más del 70% del producto final que tiene el crudo cuando se procesa. Lo que significaría que estábamos frente a un cambio en la matriz de movilidad mundial. Otro problema dentro del entorno de este trabajo es la acumulación de residuos. Tenemos serios problemas, no solo ambientales, sino legales, y también, si unimos los dos factores, tenemos problemas socioeconómicos en las comunidades. ¿Por qué razón? Cada vez nuestros botaderos de basura son más grandes, cada vez tenemos que incrementar más técnicas, cada vez es más costoso el tratamiento de la basura. Entonces, uno de los mayores problemas es encontrar áreas suficientes donde nosotros podamos trabajar, donde podamos dejar nuestros residuos y emplear diferentes tratamientos. Una de las soluciones sería reducir estas áreas y obtener algún valor agregado que disminuya el incremento de los costos que tienen actualmente los botaderos de basura. Pues bueno, como solución a estos problemas nos encontramos con los procesos térmicos. Los procesos térmicos orientados a ingeniería química pasan por pirólisis, torrefacción, pirólisis lenta, rápida, flash, cristalización u otros procesos que nosotros podemos tener dentro de la ingeniería. La mayoría, o por lo menos dentro del contexto nacional, el aporte de los materiales vegetales y de la biomasa que nosotros tenemos en los botaderos está alrededor entre el 40 y el 70%, dependiendo del mapa de distribución de residuos elaborado por las instituciones del Estado. Dentro de ese concepto, pues, ¿qué podemos hacer con esos materiales lignocelulósicos? Primero, identificar que es un material lignocelulósico, que no es más que una composición de ciertas moléculas que nos permiten a nosotros aprovechar sus elementos. ¿Cuál es la importancia de los materiales lignocelulósicos? Pues la importancia de los materiales lignocelulósicos es que constituyen el 40%, constituyen el cuarto puesto en la producción de energía. ¿Cómo? Pues en muchos casos nosotros quemamos el coque de la producción petrolera, también quemamos residuos vegetales y utilizamos esta biomasa como fuente de energía para calefacción u otros usos dependiendo de la región del mundo. La composición básica de ellos de los materiales lignocelulósicos está a través de la celulosa, la hemicelulosa y la lignina.
Estos tres componentes forman parte de la estructura de la pared celular y es ahí donde los podemos encontrar. Una de las cualidades de estos materiales es que son altos en material carbonoso y como lo explicaba Raúl en la presentación del anterior, pues esta fuente de carbono nos permite a nosotros utilizar las propiedades de este elemento de diferentes formas. Dentro de los tipos de procesamientos térmicos que nosotros podemos darle a la biomasa como método de remediación, encontramos, por ejemplo, la gasificación. Lo que ustedes tienen en pantalla es un proyecto implementado en la ciudad de Santo Domingo a través de una colaboración tripartita entre instituciones gubernamentales y universidades para obtener un proceso de Fischer-Tropsch a través de la combustión mediante la torrefacción de la materia orgánica que podemos obtener en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Ahora, estas tecnologías pueden ser muy variadas. Podemos utilizar entradas de aire, inferiores, superiores, laterales. También podemos implementar un sinnúmero de procesos, como ustedes pueden ver en el gráfico, que dependen de la geometría y distribución de los lechos para obtener una combustión. Este que ustedes ven aquí es una planta piloto para la provincia de Manabí, donde lo que se intentaba es pirolizar el material residual de una conífera llamada piñón, y es una planta piloto que entraba en línea y podía procesar 4 quintales hora de este producto obteniendo pellets y también obteniendo gas de síntesis para ser utilizado en generación eléctrica. Un avance de estas plantas pilotos, de estos desarrollos que hemos tenido en el país y que intentamos ponerlos en línea es obtener una biorefinería. ¿Por qué se le denomina biorefinería? Pues las biorefinerías se parecen mucho a las refinerías, debido a que las refinerías separan compuestos debido a sus puntos de ebullición. Calentamos el petróleo y vamos cortando diferentes fracciones dependiendo del punto de ebullición que estas tengan, dándole así propiedades al producto que sale para diferentes usos, como son la transportación, la maquinaria, y también los productos residuales los podemos transformar o modificar de tal manera que podemos producir aceites, también podemos producir asfaltos y otros productos necesarios para la vida diaria. Eso hace una refinería tradicional de petróleo. Si nosotros empleamos la misma metodología, utilizando procesos térmicos, podemos ingresar toda la biomasa a una columna de un mecanismo de torrefacción o un mecanismo de pirólisis que nos permite a nosotros separar por cortes, dependiendo de las temperaturas que vaya alcanzando a través de la torre, podemos separar diferentes compuestos que tienen alto valor agregado en el producto. Y así podemos disminuir el porcentaje de biomasa y utilizar productos de alto valor agregado en la cadena de producción, dependiendo del mercado al que apuntemos o dependiendo también de la calidad de biomasa que pueda ingresar a nuestro proceso. Una de las cosas importantes e interesantes de los resultados que hemos obtenido de los procesos que hemos llevado adelante dentro de la investigación es encontrar los productos de alto valor agregado. Entonces, nosotros podemos visualizar eso a través de diferentes técnicas de laboratorio. Aquí tenemos una espectroscopía, donde nos muestra diferentes grupos funcionales que se están obteniendo por pirólisis rápida. Al obtener estos productos, nosotros tenemos que fraccionar, y si ustedes se dan cuenta aquí, nosotros tenemos la salida de diferentes compuestos, en este caso CO2, CO, y algunos otros compuestos de cadenas insaturadas que nos permiten a nosotros llevarlos a nuevos procesos de polimerización de estos y así alargar esta cadena y obtener nuevos combustibles. Esos procesos, sea vía Haber o vía proceso de Fischer-Tropsch, nosotros podemos alargar la cadena y así obtener un valor agregado de esta materia prima que estamos obteniendo por procesos de pirólisis. Uno de los valores agregados que nosotros tenemos dentro de los procesos de pirólisis son la obtención de materia sólida. En los procesos de pirólisis nosotros podemos obtener materia gaseosa, líquida y sólida. Esta materia sólida tiene ciertas propiedades bastante interesantes, como que nos permiten tener grados de oxidación bastante altos. En el caso del carbón, nosotros podemos activar el carbón ampliando la superficie de distribución que tiene el carbón. Entonces, cuando nosotros pirolizamos un material y nos enfocamos en obtener materiales sólidos, nosotros obtenemos carbones que pueden ser impregnados y luego ampliada su área superficial. ¿De cuánto podemos ampliar? Bueno, pasamos de más o menos de tener 10 metros cuadrados en un gramo
y podemos ampliarla hasta 3.500 metros cuadrados en 1 gramo. Esa ampliación diaria nos permite a nosotros multiplicar reacciones químicas, utilizarlos como catalizador, como sintetizantes, y también podemos darle ciertas características eléctricas de tal forma que nos permite a nosotros utilizar esta materia prima para algo que es muy valioso, que tiene un valor agregado muy significativo, y que son los electrodos. Estos electrodos apuntan a obtener unos pequeños dispositivos llamados condensadores, y en este caso, cuando las áreas superficiales son muy grandes, podemos almacenar mucha energía dentro del electrodo, de tal manera que esa energía luego puede ser utilizada en dispositivos como los vehículos eléctricos, los celulares, las computadoras. A medida que nosotros desarrollamos áreas superficiales muy grandes, tenemos que cuidar qué naturaleza tiene esta área superficial, si es microporosa, si es mesoporósica o si es macroporósica. ¿Cómo determinamos eso? Pues bueno, en este caso, en la presentación ustedes pueden ver una fotografía de un microscopio electrónico y vemos cómo hemos desarrollado la superficie del carbón. En este caso, ustedes pueden ver aquí que la materia orgánica se ha transformado totalmente en carbonosa y vemos pequeños agujeritos. Estos agujeritos tienen diferentes diámetros y dependiendo del número de agujeritos que podamos generar en esta matriz de carbonosa, nosotros podemos determinar si es apta para utilizarla como un electrodo que almacene energía, o simplemente podemos utilizarlo como un producto médico, como un producto para limpieza de aguas residuales o como un catalizador. Aquí vemos el desarrollo de las superficies. Vemos aquí la estructura carbonosa en un inicio desde 50 veces ampliada su superficie, 1000 veces ampliada su superficie. Luego la activación del carbón 1, esta es ampliada 100 veces, y aquí ya podemos ver la diferencia en el número de agujeritos o laberintos cavernosos que podemos desarrollar en el cuerpo comparado con este que está aquí o este que está acá. A medida que vamos activando con diferentes concentraciones, nosotros vamos obteniendo más número de poros y vamos obteniendo unas superficies de geometrías tan diversas que tenemos que encontrar para qué nos puede servir cada una de esas geometrías. A partir del tratamiento de la basura, nosotros podemos llegar al final a obtener electrodos. Los electrodos tienen un valor agregado del 1%. A partir de una unidad económica que nos cueste el material residual de nuestros botaderos de basura, no solo disminuimos el tamaño por procesos térmicos, sino que también le damos valor agregado a los materiales que obtenemos a través de técnicas como estas, que vamos regulando las superficies que obtenemos del carbón y luego lo impregnamos de tal manera que lo podemos activar, y una vez que lo activamos podemos utilizarlos en electrodos. Esta fotografía que está ahí la escuchaba Raúl. Antes de mi intervención, le escuchaba a Raúl que mencionaba que tenía que sacar los electrodos de las baterías. Pues bueno, un electrodo de una batería tiene más o menos un área superficial de 1400 metros cuadrados por gramo. Nosotros, el electrodo que les estoy presentando, tiene una superficie de 3550 metros cuadrados por gramo, lo que significa que ya podemos elaborar liners que pueden ser utilizados como electrodos, de tal manera que podemos hacer crecimiento celular ampliado, multiplicar fácilmente el número de células que se pueden reproducir ahí con suficiente sustrato para que nos den energía. Pero esta investigación está enfocada en crear un electrodo que entre en el campo de los supercapacitores. ¿Cuál es el campo de los supercapacitores? Pues poder almacenar más de 40 amperios por gramo. Cuando uno puede almacenar más de 40 amperios por gramo, significa que con 2 gramos yo podría encender un vehículo. Podría reemplazar a la batería de plomo ácido comúnmente utilizada en los vehículos. Actualmente nosotros tenemos un almacenamiento de energía en esos electrodos de 48 amperios por gramo, lo que significa que ya estamos en el campo de los supercondensadores, y eso es lo que estamos haciendo en la facultad como aporte medioambiental y utilización de técnicas térmicas para poder reducir los botaderos de basura y darle valor agregado a cada una de las sustancias. Aparte de esta aplicación, como ustedes pueden observar, podemos utilizar los criterios de biorefinación, que todavía es una técnica inicial, pero hemos obtenido grandes resultados con técnicas de bajo costo energético para la reproducción de procesos amigables con el medio ambiente. Teresa. Muchísimas gracias, Marco. Muy interesante también tu propuesta. Bueno, vamos a dar paso a las inquietudes planteadas que nos han hecho. Entonces, voy a iniciar con una pregunta
para Raúl Bamonde. Esta lo realiza Paolo Vallejo. Nos dice, excelente presentación, ya que se enfoca en la investigación actual, la esencia, lo que debería ser la academia. Usted mencionó que con la aplicación de las celdas no se pretende generar energía en valores de kilovatio, gigavatio, etcétera. Entonces, ¿esos proyectos solo se reducen a cuestiones de investigación o cuál es el objetivo ideal o que se pretende alcanzar? ¿Cuál sería el siguiente paso? Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Primero, lo que quisiera puntualizar un poquito, cuando nosotros hacemos una celda de combustible a escala real, no pretendemos generar kilovatios o megavatios o cosas así. Me refiero por celda. Ahora, según el libro y según varios investigadores que ya hacen cálculos de celdas de combustible microbiana, imaginemos que cada casa tenga una celda de combustible microbiana. Una sola. Es decir, si sumamos toda la energía que cada una de las celdas por casa genera, sí podemos producir kilovatios y megavatios y toda la cosa. Es lógico que sí. Ahora, lo que nosotros queremos hacer es almacenar la celda, porque no se puede ocupar directamente la energía, es decir, sale de la celda y se prende un foco, no se puede. Lo que se toca hacer es almacenar y de ahí sí encender un foco, es decir, si es práctico y si es viable, sí se puede, no se puede quedar solo en investigación a escala laboratorio, por eso nosotros ya estamos a escala real. Eso es, gracias. Bien, a continuación tengo una inquietud para Aníbal Brito. Se menciona, la robótica desplaza la mano de obra. ¿Cómo enfrentar la crisis por falta de trabajo? Por favor, si nos puede responder. Sí, gracias por la pregunta, muy importante. Bueno, yo hablaba en referencia a lo que son los proyectos de investigación que las universidades están trabajando. Son muy buenos resultados se obtienen, pero lamentablemente el Estado todavía no confía en nosotros. Y creo que uno de los aspectos o de los retos que tenemos como instituciones de educación superior es conseguir que el Estado pueda ayudar a implementar este tipo de proyectos para que puedan a gran escala ya generar este tipo de recursos. Ya, y en relación a la pregunta, claro, es verdad, en la actualidad nosotros vamos viendo que va avanzando la tecnología y especialmente el uso de robots, con lo cual se disminuye el trabajo. Pero como dije hace un momento, si el Estado nos ayuda a nosotros a poder implementar ya estos proyectos de investigación a gran escala, creo que ahí se van a encontrar más fuentes de trabajo en las cuales nuestros profesionales que salen de las universidades, la gente que está en el pueblo, puede dinamizar la economía de la zona. Y por el otro lado también, dentro de los proyectos de investigación, existen componentes y patentes que pueden ser trabajadas a escalas de proyectos productivos pequeños hasta proyectos grandes, en los cuales de igual manera vamos a dinamizar la economía. Una experiencia que tenemos nosotros acá en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo es justo, estamos trabajando con lo que es la generación o la utilización de productos agrícolas de nuestro país, especialmente lo que son tubérculos para lo que es la generación de bioplásticos. Por un lado, nosotros disminuimos la contaminación al ambiente, somos amigables con el ambiente, pero por el otro lado también estamos dando un componente importante hacia el sector productivo, porque uno de los mayores problemas que tenemos ahí es justo el desequilibrio en la parte de los costos que se mantienen. Hay épocas de gran producción que los costos son muy bajos y otras épocas en las que tienen costos altos. Entonces, lo que nos interesaría a nosotros en el país es que esos costos se mantengan. Y en ese caso, la universidad lo que debe hacer es generar este tipo de recursos en asociaciones para implementar este tipo de procesos y se pueda dinamizar, es decir, se mantenga estable ese costo de producción para los agricultores, se dinamice la economía en esas zonas y también a nivel de país. Entonces, como digo yo siempre, cuando se tiene la confianza en las instituciones de educación superior y el hecho de poder invertir para trasladar estos proyectos de investigación pequeños a escala ya grande, productiva, creo que las cosas van a cambiar.
Nosotros todavía estamos en una era en la cual faltan muchos años para que eh, los robots puedan reemplazarnos, especialmente aquí en nuestro país. Entonces, en ese sentido, yo creo que todavía nosotros podemos generar este tipo de proyectos a gran escala donde se dinamizará la economía de las zonas en nuestro país. Gracias. Bien, tengo otra inquietud para Raúl Bamonde, de María Angélica Rocha. ¿Cuál es el amperaje que ha alcanzado en su experimentación? Es buena pregunta. Realmente nosotros bueno, yo había puesto un poquito aquí en la exposición. El amperaje máximo que nosotros alcanzamos, estamos todavía en miliamperios. Por ejemplo, 40 miliamperios. Como les decía, es por eso que nosotros no podemos utilizar directamente la electricidad. El voltaje, nosotros hemos logrado el máximo voltaje 1 voltio por celda pequeña de 100 mililitros. Entonces, si ven, el problema no es que no podemos utilizarla. El problema es que nosotros podríamos generar una escala de celdas, es decir, varias celdas en un espacio reducido, que sería, obtendríamos un amperaje ya más considerable que puede ser almacenado, el que puede ser después amplificado, el voltaje, etcétera, y puede prender ahí un foco. Entonces, el amperaje pequeño, son pequeños, pero se debe pensar siempre a una batería, es decir, por ejemplo, una batería de plomo. Cada una de las placas de plomo produce un amperaje considerable, pero la suma de todas las placas es la que produce el amperaje, que es considerable, bastante considerable, que son de las baterías de los coches, por ejemplo. Pero es la suma de todas las celdas. Eso, gracias. Está apagado el micrófono, creo. Una inquietud para Marco Rosero. Esta pregunta viene de Jennifer Carolina Marín Castillo. ¿Cuál es la eficiencia de los procesos térmicos de los desechos sólidos que se mencionó en tu conferencia? Marco. Sí, bueno, cuando hablamos de eficiencia tenemos que definir cuál sería el objetivo de la eficiencia. O sea, yo quiero, por ejemplo, obtener una fase gas para mandarla a un proceso de Fischer-Tropsch o de Haber para reconvertir la cadena molecular y luego alargarla para obtener el biodiesel. Entonces, la eficiencia estaría basada en cuánto biodiesel yo saco de la cantidad de biomasa con una transversalidad de la cantidad de unidades de energía que yo invertí para hacer eso. En el caso del electrodo, que es el producto final que nosotros estamos obteniendo para poder crear nuevas celdas electroquímicas, y bueno, lo de las celdas electroquímicas es una tecnología bastante conocida y es relativamente simple. Los supercapacitores utilizan una tecnología diferente que no es un proceso de oxirreducción, sino que es un proceso de almacenamiento físico que se puede combinar con un proceso químico de oxirreducción para multiplicar la incidencia de transporte de electrones, básicamente. Entonces, en este caso, cuando nosotros utilizamos para maximizar nuestra producción de sólido y poderlo apuntar a un electrodo de alta eficiencia, pues nosotros tenemos una tasa de conversión desde el proceso de ingreso de la biomasa al proceso de pirólisis o de carbonización del 30%. Meto 100 unidades y saco 30. Luego, cuando el activo de ese 30% me queda el 30%. Lo que significa que al final de toda la cadena productiva en los reactores, lo que nosotros obtenemos es una producción del 10% de la biomasa que entró. ¿A qué costo energético? Pues bueno, en este caso nosotros transformamos los valores económicos del electrodo. ¿Cuánto puede valer un electrodo de esas características? Los transformamos a unidades de energía y entonces volvemos a tener el concepto de eficiencia. Pues tenemos en la entrada una cantidad de biomasa y en la salida una masa de electrodo con ciertas propiedades. Y luego lo que hacemos es cuántas unidades energéticas introducimos en el reactor o en todo el proceso y cuántas unidades energéticas nos da el electrodo. Entonces, en ese caso, si hablamos de masa, pues introducimos 100, obtenemos 10 de salida. Sin embargo, la transformación de unidades energéticas del valor agregado que tiene ese electrodo supera de 1 a 5 veces la eficiencia que tendríamos en costos del proceso, lo que significa que su valor agregado justifica fácilmente el ingreso de todas las unidades energéticas porque a la salida vamos a obtener una rentabilidad, sí, que podríamos hablar de una rentabilidad, ya que esto está a planta piloto, hemos podido producir 100 gramos de nuestros electrodos. Cada electrodo no tiene más allá de una masa de menos de medio gramo para almacenar toda esa energía. Entonces, desde ese punto de vista podemos hablar que tenemos un rendimiento global de todo el proceso de 1 a 3. Si combinamos las tecnologías y las valoraciones tanto energéticas como de balance de masa del proceso.
Muchísimas gracias, Marco. Bueno, para finalizar, me permito hacer una recapitulación de cada una de las presentaciones, un pequeño resumen. Comenzando con la presentación de Raúl, podríamos decir que el agua es un recurso valioso a nivel mundial. Según los criterios y los informes, se conoce que cerca del 50% de la población mundial sufre de escasez media de agua, mientras que el 10% tiene problemas extremos de escasez de líquido vital. La contaminación acuática afecta directamente a comunidades en vías de desarrollo en el Ecuador y se puede evidenciar un crecimiento de la población indígena en la Amazonía del Ecuador, las cuales pueden estar expuestas a varios tipos de contaminación. Por otra parte, la falta de un sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas hace que éstas sean desechadas directamente a los ríos o se depositen en letrinas que pueden filtrar ciertos contaminantes en forma de lixiviados a otras fuentes de agua, ya que son subterráneas o también ríos de las comunidades. Y a su vez estas aguas contaminadas son utilizadas como agua de riego agrícola o para consumo humano sin pasar por un sistema de saneamiento, como se puede observar la disposición directa de estas aguas residuales. Es por ello que dentro de la investigación que nos ha presentado el doctor Bamonde, vamos a ver el desarrollo y la investigación acerca de las celdas de combustibles microbianas, las cuales también se conocen como nuevas metodologías de tratamiento de aguas residuales, como métodos de oxidación avanzada o celdas de combustibles microbianas. Además, también tenemos dentro de la metodología que nos presentó el desarrollo de membranas anti-ensuciantes, desarrollo de las membranas de filtro a escala de laboratorio y el escalamiento a escala real en Xanga, Talag, Napo, Tena en el Ecuador. Nos vamos también a la siguiente presentación realizada por el doctor Aníbal Brito con respecto a las energías renovables y podríamos presentar una síntesis de que describe la cantidad alternativa utilizada y proyectada al año 2040 conforme el Acuerdo de París, adoptado en diciembre del 2015, en el que se indica cuál es la meta a alcanzar y la inversión a implementar. Se hace un análisis del desarrollo sustentable en el sector energético y se clasifica los diferentes tipos de energías alternativas, así como se explica cada uno de ellas. Luego se hace un análisis de las ventajas y desventajas de su utilización. A continuación, se realizó una descripción de las características del Ecuador con la potencialidad de la utilización de energías alternativas, haciendo una referencia a la normativa aplicable, además del cual el mercado energético en el Ecuador se describe la capacidad efectiva de generación eléctrica, así como también el consumo y la producción de energía renovable por provincia, y luego se hace referencia a la potencia nominal de las centrales de generación de energía renovable y luego se explica la sustentabilidad de los recursos que pueden ser utilizados para las diferentes energías alternativas, así como los desafíos y oportunidades que tiene el país para su implementación. Por último, me permito presentar un resumen acerca de la presentación del ingeniero Marco Rosero con respecto a la obtención de electrodos a partir del material lignocelulósico mediante procesos térmicos y la generación de energías alternativas. El uso de procesos térmicos en la ingeniería química se orienta a la desintegración de la materia para obtener productos con mayor valor comercial o su reorganización molecular. El uso de las diferentes técnicas como pirólisis, reacciones de descomposición y propiedades físicas como químicas con una termodinámica objetiva del proceso que permiten plantear balances de masa y energía en un reactor que orienta la posibilidad de escalado para aprovechar los diferentes recursos de desecho de los materiales lignocelulósicos. La finalidad de la aplicación de estas técnicas es obtener productos viables de comercialización como gas de síntesis, biorefinerías, electrodos para baterías o supercondensadores, entre otras opciones energéticas. Bien, con esto queremos dar por concluido esta primera jornada y lo que queríamos también es extenderles una cordial invitación para el día de mañana que tendremos la mesa con respecto a la mesa 4, con respecto a el ambiente y sus,
y su importancia en el entorno. Entonces, les invitamos para el día de mañana. Agradecemos mucho su participación y les invitamos para el día de mañana. Muchas gracias a todos.